Me envuelves hoy como una canción, melodía de tu amor. Testimonio Copene, Cantas toma 2. libertad. Bienvenidos a un nuevo video de Testimonios Copene. La palabra de Dios dice en Romanos 9:17: Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Estamos con la hermana Belén, que hoy nos compartirá el testimonio de lo que Dios hizo con su familia, pero especialmente con uno de sus hijos. Hola Belén, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Contanos, ¿cómo es tu testimonio? Bueno, yo quería contar cómo llegué al camino del Señor. Bueno, yo me encontraba internada con mi hijo, que ahora, bueno, tiene 4 años, pero en ese entonces tenía 1 año. Y bueno, él en ese momento estaba internado con una bronquiolitis estaba muy complicado, tenía los pulmones muy tapados de moco. Estaba unos años apartada del camino del Señor, ya conociendo, ¿no?, su palabra. Y bueno, en ese entonces yo, al ver la situación de mi hijo, cómo él estaba, yo ya conocía del Señor y decía: Señor, si tú existís, dame una señal, necesito una señal, porque si realmente tú me amas, yo sé que tú me vas a mandar una señal. Y ese mismo día a la tarde entran 2 mujeres a la sala que venían de una iglesia a evangelizar y bueno, a orar por los niños enfermos, ¿no? Y bueno, ahí la conozco a Anabela Tesone y a Alicia Quiroz, que son una de las hermanas de la iglesia. Ellos me volvieron a hablar del amor del Señor, ¿no? Y yo me quebranté en ese momento porque pude ver lo que el Señor hizo, ¿no? Era la señal que yo le estaba pidiendo al Señor, ¿no? Y bueno, oraron por mi hijo y al otro día le dieron el alta. Y yo dije, bueno, me comprometo a ir a la iglesia, a volver al camino del Señor. Voy a agradecer por lo que Dios hizo con mi hijo. No cumplí con esa palabra. Me dieron el alta, todo, seguí en mi vida, seguí con la rebelión, pero es como que esa palabra quedó ahí de que yo iba a ir a la iglesia y no, el Señor ya me estaba llamando, el Señor ya tenía un propósito conmigo, tenía un propósito con mi hijo y bueno, así habré durado unos meses que no me acercaba a la iglesia. Hasta que un día, a la madrugada, mi nene ya con 1 año y medio, estaba durmiendo y como que un grito desesperado. Yo dije, bueno, tuvo una pesadilla muy fea y por eso se levantó así. Y no, cuando mi esposo lo toma en los brazos, se da cuenta que no era un susto, sino que estaba teniendo una convulsión. Y en mi desespero, lo primero que dije: Señor, encomiendo a mi hijo en tus manos, porque nunca experimenté, nunca supe lo que era tener una convulsión, y menos en un bebé, y más mi hijo, ¿no? Y bueno, salgo corriendo desesperadamente, no encontraba nadie que lleve a mi hijo, no encontraba remis, no encontraba nada, ese día llovinaba. Y bueno, llego al hospital y me lo internan a mi hijo. Ya me lo internan y le empezaron a hacer muchos estudios, todo. Y bueno, me lo atendían en el hospital de niños de acá de San Isidro, y su doctora neuróloga era Barrera. Y ella me dijo: bueno, mamá, dice, a tu hijo hay que hacerle un seguimiento, me dice, tenés que tenerlo, estar alarmante, vos siempre tenés que estar atenta de lo que le pueda llegar a pasar a tu nene, me dice, porque está teniendo principio de epilepsia, me dice. Y yo decía, no, yo no lo tomaba, yo decía, no, eso a mi hijo no, decía. Y a raíz de todo eso, yo tuve un problema familiar en el cual estaba mi matrimonio destruido.
Yo estaba a punto de separarme de mi esposo, que ahora, bueno, es mi legal esposo delante de Dios, ¿no? Delante de acá también en la tierra. Y era todo, era como que yo decía, ay Señor, si existía, ayúdame porque es mucho esto para mí. Imagínate, se movía, o sea, ese ambiente en mi casa, de llegar a mi casa, no hablarme con mi marido, llegar a mi casa, todo griterío, toda esa negatividad. Yo quería que llegue la noche para dormir directamente. Era como que mi esposo también estaba en depresión y mi hijo con esa enfermedad. Y yo llegué a un momento que dije, bueno, Señor, voy a ir a tu casa. Te necesito, Señor, sé que tú existes y te necesito, Señor. Esto es mucho para mí. Es mucha ya la carga, Señor. Yo sé que tú tienes un propósito con mi vida, yo sé que tienes un propósito con mi familia. Y bueno, le dieron el alta a mi hijo después de 11 días de internación. Y tomé una decisión con mi esposo de decir, bueno, yo sigo en el camino del Señor. Y él me hacía la contra, él no quería saber nada con el Señor. Él me decía, se me burlaba, me decía, ay, vas a la iglesia. Y yo con lágrimas en los ojos no le contestaba nada y decía, bueno, voy a ir igual a la iglesia. Hasta que, bueno, él decidió irse de mi casa porque yo lo había echado. Y él me dice que bueno, que él se iba y se había llevado a mis 2 hijos. Mi nena más grande ahora tiene 10 años y el otro 8, en ese entonces tenían entre 5, 7 años, y bueno, se lo había llevado y eran las 10 de la noche y no aparecía. Él no aparecía y yo orando por ello. Y había sido que mi esposo ese día se había ido a la iglesia, había agarrado a mis hijos y se fue a la iglesia. Y ahí cuando él llegó a la iglesia dice que él escuchó una voz muy en el oído que le dijo, quédate tranquilo que tu familia no vas a perder. Y dice que él escuchó como yo cantaba, yo adoraba, dice que él escuché, en el medio de la alabanza él escuchaba la voz que yo adoraba al Señor. Y cuando él volvió a mi casa, yo lo esperé y cuando él abrió la puerta de mi casa yo era una persona diferente. Yo ya no era la misma, ahí en el momento nos pedimos perdón, restauró el Señor mi matrimonio, todo, pero esa misma noche cuando nos acostamos a dormir, era como que de vuelta le pasó a mi hijo las convulsiones. Pero esta vez fue más fuerte porque duró 38 minutos. Fue una desesperación de grito, de correr, de dejar mi casa toda abierta. Eran las 3 de la madrugada y no encontraba nada. Sinceramente no encontraba nada. Mi hijo ya tenía todos los ojos para atrás. Era toda la mano doblada, los pies doblados. Estaba todo morado. Ya su cuerpo estaba duro, todo frío. Y era correr y pedir ayuda. Y eran las 3 de la mañana donde no había colectivo, donde nadie te quería llevar. Recuerdo que mi esposo en ese momento fue la primera vez que lo escuché orar a él. Fue la primera vez que dijo, Señor, ayúdame, si existía, ayúdame. Mirá cómo está mi hijo, y mi hijo todo duro, lo teníamos en los brazos, y yo ya se lo había entregado a Dios, porque yo, sinceramente, fueron eternos esos minutos desde que yo lo veía a mi hijo tan mal, con los ojos morados, y dije, bueno, Señor, que se haga tu voluntad, yo te lo entrego a ti, Señor. Yo ya no puedo con esto, es más, mi mamá lo había puesto de costado, le había hecho, o sea, para resucitarlo todo, y él ya estaba duro, y dije, bueno, Señor, te lo entrego, ya está, porque pasaron 20 minutos de que él no reaccionaba, y dije, bueno, Señor, solamente dame fuerza, porque corrí con él en los brazos para todo lado. Y por el fondo así mi esposo ve unas luces. Cuando él termina de orar ve unas luces y a unas cuadras era un patrullero. Era un móvil de policía y él dijo, bueno, voy ahí. Cuando llega, él le cuenta la situación y ahí al instante llamaron a la ambulancia. Esa ambulancia tenía que llevar a otro paciente que había venido a ver y bueno, el paciente se recuperó bien, no lo tuvieron que trasladar.
y a mi hijo ya lo suben a la ambulancia, que fue que el médico me miraba y me decía, tranquila mamá, porque él ya sabía que el nene ya no tenía signo, digamos, de vida, y yo me había descompensado porque lo vi a mi hijo ahí, y bueno, le habían puesto el oxígeno, todo, y mi esposo al costado de la camilla se puso a hablar de vuelta, y dijo, Señor, yo declaro vida en la vida de mi hijo. Yo declaro, Señor, de que mi hijo no tiene nada, que mi hijo está sano, y él oraba fuertemente, y ahí cuando se veía en las partes de las costillas que mi hijo empezaba a respirar, se veía el oxígeno, o sea, le pusieron el oxígeno y se veía como él, y se me acerca el médico, o sea, el de la ambulancia, y me dice, tranquila mamá, que el bebé ya está empezando a respirar. Y mi esposo le daba tantas gracias a Dios, y cuando llegamos al hospital, él ya tenía signos vitales, ya estaba bien, todo, bueno, me lo dejaron internado, y de vuelta me dieron la noticia de que decirme ya no era principio de epilepsia, sino que ya era epilepsia, porque las convulsiones normales duran 5 minutos como mínimo, pero ya mi nene había convulsionado 35 minutos, había llegado muy morado, ya había llegado muy débil, y bueno, de vuelta a pasar todo ese proceso, estuvo un mes internado ahí. Recuerdo que le hacían muchos estudios, en un estudio del sueño había salido que él tenía alteraciones en el cerebro, que él recibía descargas en el cerebro, por eso era el causante, ¿no?, de las convulsiones y demás. Y bueno, a él le habían recetado unas pastillas que él la tenía que tomar de por vida. Él tenía que tomar una a las 8 de la mañana y una a las 8 de la noche, y eso era de por vida. Él, un día que no tomaba las pastillas, él le agarraba las convulsiones a cualquier hora, en cualquier lugar, y bueno, tuve que lidiar con eso, de darle las pastillas, de decir, bueno, Señor, se la doy. El no dormir tranquila, porque yo veía que ya él se movía o se ponía de costado o algo, y ya con ese miedo yo de no dormir tranquila, estar desvelada, estar constantemente en él. Incluso a él no podía ir al jardín. A él, con esta enfermedad que él tenía, no me lo tomaban en el jardín, porque decían que no, que a él tenían miedo de que el niño convulsionara ahí, y que no. Entonces él estuvo una semana en el jardín, y me dijeron, bueno, no lo podemos tomar en el jardín. Me lo habían impulsado el jardín por esa causa, y me había angustiado tanto, porque me decían como que me lo tenían a mi hijo como un chico especial, como que él tenía una discapacidad, como que me lo hacían de lado. Y yo recuerdo que esas pastillas a mi hijo, si bien le hizo muy mal, en vez de curarlo, ¿no? Como dice, yo respeto que la ciencia está puesta por Dios, ¿no? Pero él era un niño que él no podía estar con otro chico, porque si no lo mordía, le pegaba o lo alteraba más. En vez de tranquilizarlo, como que me lo alteraba más. Estuve pasando un buen tiempo así, y bueno, fue una mano que el Señor me dio para acercarme de nuevo a su camino, ¿no? Y bueno, nos empezamos a congregar acá en Casa de Oración para las Naciones. Nos recibieron muy bien, gracias a Dios. Una iglesia maravillosa. Pude sentir el amor de Dios. Dije, bueno, Señor, acá estamos. Agarré, alisté a mis hijos, cuando lo dieron el alta, alisté a mis hijos y dije, Señor, voy a tu casa. Acá estoy, Señor, empieza todo de nuevo. Señor, yo me entrego a tu voluntad. Señor, te entrego mi familia. El Señor restauró mi matrimonio. Al año siguiente nos casamos. El Señor le dio un buen trabajo a mi esposo. Tenemos nuestra casa propia. Nuestra casa, como le conté, era una miseria. No teníamos ni para comer, no teníamos una mesa donde sentarnos. Todo lo hacíamos en una cama, comíamos ahí los chicos hacían la tarea. Ahí todo, y gracias a Dios el Señor fue abriendo puertas. El Señor me fue conectando con gente de bendición. Volví a hacer de nuevo lo que Dios quería que sea. Mi familia volvió a hacer lo que Dios quería que sea, ¿no? El amor, la unidad. Y bueno,
yo seguía creyendo en el Señor, si bien le seguía dando las pastillas, y siempre lo llevaba yo a la iglesia a él, y recuerdo que él siempre estaba en un cochecito porque no podía estar con otros niños y no se quedaba tranquilo en medio de la prédica. Y siempre yo lo llevaba al altar y el pastor ponía la mano sobre su cabeza y siempre decía, Nazareno está sano, Nazareno no tiene nada, Nazareno está sano. Y a él cada 15 días, 20 le hacían seguimiento para ver cómo él estaba. Y recuerdo que un día pasé al altar y dije, Señor, yo no me voy de este altar sin la sanidad de mi hijo. Hoy me determino a creerte, Señor, que por tu llaga, Señor, nosotros somos sanos. Señor, hoy te creo, hoy tomo tu palabra. Entonces, agarré a mi hijo, lo abracé y dije, Señor, si tú me lo diste, Señor, tú me lo pusiste en mi vientre, Señor, es por un propósito. Tú me lo diste sano, Señor, y yo lo declaro sano. Y dije, le voy a suspender las pastillas, Señor, porque mi hijo no tiene que tomar ningún medicamento porque por tu llaga, Señor. Bueno, y así fue. Llegué a mi casa y era la hora que le tenía que dar las pastillas y no se las di. Dije, bueno, no se las voy a dar, ya está, Señor, tú hiciste la hora. Pero mi esposo no estaba muy decidido. Él dudaba un poco. Entonces, ¿qué pasó? Le volvió a agarrar las convulsiones y dije, diablo mentiroso, te vas, él está sano, porque la duda siempre quiere venir. Y dije, no, él está sano. Bueno, lo llevé y cuando llegó al hospital, en el camino nomás le había pasado la convulsión. Era como una batalla ahí que teníamos que tener, entonces consulté con el pastor, hablamos con mi esposo y nosotros los dos teníamos que estar de acuerdo, los dos teníamos que creer en Dios. Entonces oramos juntos, lo bendecimos a mi hijo juntos, nos tomamos ese día, recuerdo que nos tomamos de la mano todo en mi casa, todo hicimos una oración por Nazareno, oramos por las pastillas y dijimos, bueno, Señor, estamos yendo a tu casa, Padre, yo sé que tú vives y ahora tú eres el que está acá en medio de nosotros. Y recuerdo que en un servicio de sanidad y milagro, dije, bueno, Señor, yo voy a pasar por fe. Y bueno, de vuelta, Nazareno está sano, Nazareno está sano. Entonces nos decidimos por completo los dos. Yo le miraba a mi esposo y él me decía, sí, estoy seguro de que le saco la pastilla. Bueno, se la suspendimos. Pasó una semana y nada. No tuvo convulsiones, no tuvo nada, fiebre, nada. Y así fue transcurriendo meses y meses y meses hasta que se hizo un año. Y dije, bueno, Señor, yo tengo que llevar a mi hijo al hospital. Lo llevo y le comento a la neuróloga y me dice, ¿cómo está el niño? Bien, le digo, hace un año que no toma la pastilla. Y me queda mirando y me dice, ¿hace un año? Sí, le digo, hace un año, le digo. Dios me lo sanó, le digo. Él está sano, él no tiene nada. Y me dice, ¿y no tuvo ninguna reacción, o sea, negativa? ¿Cómo reacción? Bien, le digo, come, juega, salta, anda. Pero no... Bueno, ¿sabes qué? Suspéndesela, me dice. No las necesita. Tu nene no necesita esos medicamentos. Si me decís que hace un año que no la está tomando. Y dije, gracias, Señor. Y entonces me dijo, tiene el alta, suspéndesela. Y ahora, gracias a Dios, él hace 2 años que no está tomando esas pastillas. Y hace 2 años que Dios hizo el milagro, que Dios lo sanó, Dios restauró mi matrimonio, mi familia. Hoy estamos en el camino del Señor por su amor, por su misericordia, porque no éramos nada cuando estábamos sin Cristo, sin su cobertura. No éramos nada, ahora vino Él nos trajo vida, paz, gozo, y Él está sano, y yo estoy en el servicio de la alabanza, el ministerio que Dios me había dado, ¿no? Y la verdad que estoy realmente feliz, contenta, porque somos una familia que día a día vemos la mano del Señor, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, de los procesos, nos decidimos por Cristo. Y hoy estamos de este lado y le damos las gracias a Dios porque
es lo mejor que nos pudo pasar en la vida como familia. Fue un proceso que tuvimos que pasar, pero yo le doy gracias a Dios porque mi hija está en la danza, está danzando para el Señor. Mi esposo ahora es un ujier de la iglesia. Estamos, o sea, en el servicio del Señor y a ustedes que están del otro lado, quería alentarles de que busquen al Señor, de que a pesar de la dificultad, a pesar de que si el médico te decretó una enfermedad, no le creas, ve a los pies de Cristo, de que Dios hace algo, de que Dios de la nada puede crear algo. Búscate una iglesia donde congregarte, pedí ayuda, cree en la palabra de Dios, que su palabra es fiel y verdadera, que Él lo cambia todo. Él no fue en vano en la cruz, Él no se negó a sí mismo en vano, Él lo hizo todo por amor, porque te ama a ti, porque tiene un plan contigo, así como lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. A ver, que el Señor te bendiga. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y también la palabra dice en Hechos 4:12 que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ese nombre tenés libertad, tenés salvación, tenés perdón, tenés restauración. Y bueno, eso lo hizo por ti. Así que te bendigo, te invito a que puedas compartir con nosotros y acercarte también a nuestro ministerio. También la información te va a salir al pie de la pantalla, las sedes donde podés encontrarnos y para que puedas llegar a la casa de Dios y puedas escuchar un mensaje que impacte tu vida. Así que te bendigo en el nombre de Jesús. Desde el vientre fui escogido.